Bien, amigos, compañeros, hermanos de diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Buenos Aires, de Rica, de República Dominicana, de España, el amigo allá Juan, de Bolivia, de España, y todos los amigos, compañeros y hermanos que iniciados, que anhelan el real conocimiento y anhelan conocer de esta sabiduría oculta, que únicamente se revela públicamente para los tiempos del fin de cada raza. A la humanidad, únicamente a través de todos los tiempos, únicamente se entrega la enseñanza en símbolos y en parábolas, como hizo el Cristo a las multitudes, en símbolos y en parábolas, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Y añade, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Afortunadamente, para estos tiempos los cerebros humanos se han ido degenerando y han ido perdiendo la capacidad de percibir las verdades cósmicas. Y esto ha hecho que se haya ido reduciendo la posibilidad de personas eh, que anhelan escuchar estas enseñanzas. Y sobre todo la necesidad no solamente de escuchar, sino de llevarlas a la práctica y cambiar y sobre todo conocerse a sí mismo. Las Sagradas Escrituras en Proverbios se nos enseña: la gloria de Dios está en esconder sus misterios y la del hombre en descubrirlos. Realmente la vida y la muerte están llenas de mí, que nadie ni la ciencia conoce. El universo mismo está lleno de misterios. La finalidad de la gnosis como sabiduría divina, como mensaje de los dioses para los hombres, como conocimiento revelado, el cual nos habla Pablo de Tarso en Corintios, cuando nos dice: hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no de ahora, ni de los príncipes de este siglo que perecen, no de sabiduría de pastores y sacerdotes que predican lo que no saben. Añade: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Que si los príncipes de este siglo, pastores y sacerdotes que predican lo que no saben, la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de perfección. Y añade Pablo de Tarso: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y la mente entendió, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. En realidad, de verdad, los sentidos físicos, la mente y la razón que se procesa a través de esos sentidos, no son jamás una opción para conocer la realidad de las cosas. Que la mente y la razón y los sentidos únicamente se procesan dentro dentro de las tres dimensiones de la tridimensional euclidiana. La sabiduría de los dioses va más allá de la tercera dimensión. Para ello tenemos que desarrollar posibilidades y capacidades adormecidas en cada uno de nosotros y que desarrolladas gradualmente nos llevarán al conocimiento del universo, de los dioses. La gnosis, como sabiduría, invita a la humanidad a un conocerse a sí mismo, a un despertar de la conciencia, a buscar la verdad que está libre, estará libre de todo, de la ignorancia, de las creencias, de las tradiciones, de las costumbres, y que para formar un hombre nuevo, el Cristo de la conciencia, manifestándose a través del corazón de un hombre realmente preparado. Estamos hablando de la muerte y del cementerio. Al ocurrir aquello que llamamos muerte, el alma esclava del pecado abandona el cuerpo físico. Nuestra alma inconsciente está unido al cuerpo físico por el cordón plateado. Este cordón es de materia astral, llamado también cordón de plata. Es el que mantiene unida el alma al cuerpo físico. Cuando se corta dicho cordón, el alma no puede penetrar nuevamente en el cuerpo físico. Ese cuerpo físico queda muerto, que quede claro. El que muere es el cuerpo, no es el alma. El alma viene de Dios y lo que viene de Dios es inmortal, no muere. El cuerpo viene de nuestros padres físicos y polvo eres y polvo te convertirás. El polvo muere, el cuerpo muere,
Pero el alma no muere, el alma continúa sus procesos, sus juicios, será juzgada nuevamente y se le dará un nuevo cuerpo a la tierra, de acuerdo a cómo se haya comportado en las vidas anteriores. Lo que el hombre siembra, eso se enseña el divino Cristo, David de Galilea. Amigos y hermanos, el cordón de plata está unido al ventrículo izquierdo del corazón. Y cuando uno duerme o salimos consciente en cuerpo astral, el alma puede regresar nuevamente al cuerpo físico gracias a dicho cordón de plata. Pero al ocurrir la muerte y se corta el cordón, ya el alma no puede regresar al cuerpo físico. En los últimos instantes de la vida, los moribundos suelen ver el ángel de la muerte con su uniforme que utilizan de calavera, un ser espectral, el ángel de la muerte. Los ángeles de la muerte son seres divinos, son ángeles que trabajan bajo la dirección del arcángel Orifiel, del planeta Saturno, y cumplen la noble misión de cortar el cordón de plata del cuerpo que va a morir. Estos ángeles de la muerte cortan el cordón plateado y esa intervención es sentida por el moribundo. Una vez conocí el caso en la Sierra Nevada de un señor de edad, discípulo de la Gnosis, que ya estaba enfermito y que iba a morir, y se le apareció el ángel de la muerte, pero se le apareció 2 meses antes y le dijo: no te asustes, que todavía no te toca, pero dentro de 2 meses vendré por ti. A los 2 meses regresó y le cortó el cordón de plata. Son experiencias que hay. Y hay personas aquí en el centro, en él, que han tenido la oportunidad de ver y aún de hablar con un ángel de la muerte. Cumple el ángel de la muerte su noble misión de cortar el cordón de plata. El alma, el alma es inmortal y que no muere, continúa su proceso en la quinta dimensión, por lo común viviendo en el mismo ambiente, pero en el plano astral. Mas hemos de advertir que existe entre el alma y el cuerpo, a pesar de haberte cortado el cordón de plata, una atracción fluídica irresistible. Y es aquí donde vamos a hablar del problema de los cementerios. Por lo común, las almas de los que mueren, atraídos por sus cuerpos físicos en proceso de descomposición en el sepulcro, continúan en los cementerios. Las almas continúan en los cementerios por la atracción del cuerpo físico. Tratan de meterse, pero ya no pueden porque ya se ha cortado el cordón de plata. Y esto hace que los cementerios, los, los cuerpos físicos entran en descomposición, y esto hace que los cementerios, para cualquier clarividente, sea un lugar horrible porque están esas almas de esos desencarnados. Cualquier persona en el plano astral, ustedes salen en el plano astral, ustedes crean con la mente, ustedes se imaginan una cosa y eso aparece en la mente, ya que eh, en ese plano astral se puede crear con la imaginación. Estas almas crean por medio de la imaginación, el alma del cadáver. En la parte astral, en la parte de su tumba, ellos crean con su imaginación un cuarto de dormir o los salones de un hospital. Amigos, la materia astral es esencialmente plástica, etérica. Y usted en el astral hace conciencia de sí mismo y se pregunta dónde estoy, y usted se estira el dedo, un dedo de la mano, el dedo se estira, pero a lo que usted suelta, el dedo regresa. La materia astral es etérica, es plástica, tipo plástica. Y toma la figura que le da la imaginación del alma. Por ejemplo, si usted quiere imaginar un sombrero, en el plano astral ese sombrero se convierte en realidad. Así pues, las almas de los muertos, de esos muertos que están enterrados ahí, por medio de la luz astral y de su imaginación, le dan a su tumba, repito, el aspecto cuarto, tal, etcétera. Por la atracción fluídica que existe entre el cuerpo y el alma, los vehículos durante toda una vida, el cadáver atrae el alma y esta, por medio de la imaginación, actuando sobre la materia etérica del mundo astral, transforma
la tumba en dormitorios, en hospitales, etc. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Resulta que un clarividente ejercitado puede ver las almas de los muertos paseándose por los cementerios, conversando acerca de sus enfermedades. El alma, ese cuerpo que usted ve cuando duerme. El alma, cuando nosotros dormimos, esa alma está inconsciente por el pecado. Y cuando uno muere, esa alma está inconsciente por el pecado. Es más, el alma, debido a su inconsciencia, ni siquiera reconoce que está muerto. Él no sabe, ni siquiera reconoce que murió. Una vez mi padre murió y para quitarle la idea a mi madre le dije, no, él murió fue el cuerpo, el alma no murió. Y cuando te encuentres con él, pregúntale y él pues te va a decir que no está muerto. Y otra que mi madre pues me siguió el consejo porque me escuchaba, se encontró con mi papá en el mundo de los sueños y le dijo, mijo, estás muerto. Mi padre le dijo, mija, estoy vivo, no me ves. O sea, el muerto, no, ni siquiera, debido a su inconsciencia, ni siquiera reconoce que está muerto. Entonces, esas almas de esos cadáveres que están ahí en la tumba, entonces pasean por los cementerios, conversan sobre sus enfermedades, sobre sus amarguras, sobre su posible curación, sobre las medicinas que le están dando. Y esto se debe a debido a esa inconsciencia, porque el alma está esclava del pecado y por eso no sabemos absolutamente nada. Esa inconsciencia, porque el alma está esclava del pecado, es la que nos convierte en muertos vivientes. Porque esos muertos, esos defectos, son los que viven a través de nosotros. Y por eso tenemos que lograr la resurrección de entre los muertos. Esos defectos deben morir para que nazca el Cristo, la conciencia, el Hijo de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, estas pobres almas que todavía creen que están en carne y hueso, inconscientes, aspiran, como están ahí en la tumba, porque hay una atracción fluídica, entonces aspiran el olor nauseabundo de ese cadáver en putrefacción, sufren las mismas amarguras de su vida, anhelan curarse de sus enfermedades, pero realmente están muertos. Esta horrible atracción de los cementerios desaparece tan pronto como se crema el cadáver. Se acabó todo ese problema. El alma ya no está en el sepulcro porque ya ha sido cremado el cuerpo y se pierde esa atracción y el alma deja de contaminarse con esos olores nauseabundos y perdiendo el tiempo ahí creyendo que todavía no ha muerto todavía y hablando de enfermedades y esas cosas. La cremación es algo totalmente necesario. El maestro, hecho cenizas, desaparece el cadáver y el alma se libera de esta atracción fluídica. Y ya el alma se siente sana y alegre y abandona ese cementerio. Si se quema el cadáver en la cremación, el alma evita pasar por todos esos horribles sufrimientos del cementerio. En la ciencia gnóstica afirmamos en forma enfática, y que esto quede bien claro para todos los que nos estén escuchando, que los familiares deben orientar la cremación del cadáver por caridad, por compasión, por piedad y por amor a sus seres queridos, pues como lo afirma el maestro Samael, los momentos del cementerio son horribles para esas almas que sienten la atracción física de esos cadáveres físicos en eso de descomposición. Es muy duro para las almas tener que vivir entre una tumba creyendo que es un hospital. Y de ahí el horror que los vivos tienen al cementerio. Pero mientras el cuerpo se desintegra, atrae a esa alma hacia la tumba y esta es natural, pero imposible en medio de su inconsciencia. Nos dice el venerable maestro Samael, es 1000 veces preferible pasar por el dolor de cremar el cadáver de un ser querido y evitar que esta pobre alma siga atormentada dentro de un cementerio. Con la cremación, el alma se libera. Cuando el maestro Samael, su cuerpo físico, estaba un poco enfermo
desencarnó, el maestro sigue siendo maestro, le cremaron el cadáver y él ordenó que echaran sus cenizas al mar. O sea, vino con una comitiva, echaron las cenizas del cuerpo físico del venerable maestro en el mar. Ya también mi persona ha dado la orden de que me cremen el cadáver. La comprensión de que las almas convierten a sus tumbas en cuartos, hospitales, en casas, nos las entrega el venerable maestro Samael con un ejemplo que nos entregó en aquellos y nos dice el ejemplo que llegó por allá, el año 1900. Cierto caballero cuyo nombre no menciono transitaba por una calle de esa ciudad de Pamplona, norte de Santander, en una noche solitaria y fría de ese pueblo rodeado de páramo. El caballero el caballero caminando en la parte física por ese pueblo, vio a una bella dama a quien elegantemente le ofreció acompañarla. La dama le inspiró al caballero ansias de poseerla en el acto por lujuria, y la dama no rehusó la compañía. El galán caminaba feliz con la dama anhelando románticas aventuras donjuanescas. De pronto la dama se detuvo ante la elegante puerta de una lujosa mansión rodeada de bellos y magníficos jardines. Allí hubo dulces palabras, frases amorosas y por último la dama invitó al caballero enamorado a entrar en su encantadora morada. El galán se sintió feliz, entró en aquel hermoso dormitorio de la dama lleno de ansia. Pues, vamos a ver qué pasó. La realidad de los cementerios. El enamorado se acostó en el improvisado lecho nupcial. Allí se durmió sin que la dama se acostara a su lado. ¿Qué pasó? Cuando el galán despertó, ya el sol iluminaba los vastos horizontes y las húmedas cumbres de los páramos que rodean a esa ciudad del norte de Santander, llamado Pamplona. El señor se sintió algo incómodo en su lecho y vio que las paredes de su cuarto se cerraban amenazantes sobre él. Dijo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Se preguntó. Se preguntó, ¿dónde está la dama? Al mirar detenidamente, vio con horror que se encontraba dentro de la tumba de un cementerio. No pudo pronunciar palabra, se llenó de pavor terrible y quedó privado. Perdió el conocimiento. Horas después, algunos visitantes encontraron el caballero entre la tumba y lo sacaron privado. Hubo intervención médica. El caballero, ya vuelto en sí, le contó lo ocurrido a las autoridades y desde luego le declararon loco. En aquella tumba había sido enterrado el cadáver de una bella dama hace muchos años, pero ella con su imaginación dentro del plano astral había convertido la tumba en una elegante mansión. Indubitablemente ya el cadáver había descompuesto, había desaparecido la atracción del cadáver, pero quedó la atracción a esa mansión que ella había construido con su mente. ¿Qué ocurrió? Que la dama sacó de la región física a ese caballero y lo metió dentro del plano astral. Esto se llama en ocultismo estado de Ginas. Hablando de entonces fíjense ustedes, un problema, un caso que ocurrió. Y ya les conté un caso que ocurrió aquí en Barranquilla, que también se encontró con una dama y con una joven. Por cierto, que esa joven pues le gustaba ir a bailar, de clase más o menos, pero le gustaba ir a bailar por allá en sitios. Entonces, cuando se encontró con el caballero que estudiaba en un importante colegio de categoría, él le dijo que le invitaba a bailar. Ella dijo, no, dame a tal parte, allá donde ella iba cuando tenía cuerpo físico. Cuando en la noche, porque es frío el cuerpo, entonces es porque en este caso es la personalidad. Entonces le pidió al joven que le prestara su chaleco. El joven le prestó su chaleco, después la llevó a su casa, donde ella vivía cuando estaba muerta, cuando estaba viva,
Digo, 20 mañana por el chaleco, el otro día volvió y le dijeron, señor, esa joven está. Cuando fueron al cementerio, el chaleco del joven estaba encima de la tumba. El joven quedó privado, se lo llevaron para la ciudad de Bogotá, duró privado como 3 días. Personalmente, conocemos varios casos. Ahora, vamos a ver qué ocurre después. Hablando del cementerio, resulta que uno inspira el aire y lo expele por la boca o por la nariz, etcétera. Entonces, la tierra también es un órgano vivo y ella inspira y expele, como nosotros. Pero resulta que los cementerios son grandes focos de contaminación, de infección para las urbes de los cementerios. Cuando uno va al cementerio, porque uno no sabe, esto lo estamos revelando nada más ahora en la noche. Uno va a los cementerios y se demora un buen rato, a veces comen ahí encima, dentro del cementerio, resulta que ahí hay materias en descomposición atómicas, aún de los cuerpos vitales en descomposición, cadáveres que allí se. Entonces, en época de lluvia, han salido de los cementerios las grandes pestes, el tifo, la viruela, toda clase de epidemias. Y por eso en las noches se recomienda que los cementerios queden situados fuera del perímetro urbano. Pero desafortunadamente, y aquí en Colombia creo, casi los cementerios. Yo conozco aquí varios cementerios. Hay un cementerio que está al lado de la universidad más importante de aquí de la ciudad de Barranquilla. Y del otro lado, hay un colegio de los más importantes, que la gente desconoce estas. Conozco otro profesor de otro colegio que me dijo que al lado hay un cementerio y en la noche creman los cadáveres. Y el crematorio queda al lado exactamente del colegio. Y cuentan los celadores que entran esos olores ahí, que son materias en padre que nos enseña el venerable maestro Isabel alrededor de. Lo preferible sería que los cementerios quedaran fuera del perímetro urbano, o lo preferible de lo preferible sería cremar los cadáveres, como hacen los hindúes que tienen un poquito de noción más partes de nosotros. Existe en el plano astral de los cementerios entidades negativas que se nutren, se alimentan con esas emanaciones cadavéricas de los cadáveres en descomposición y los cementerios. Allí los magos negros tienen salones de magia negra y disponen de entidades y átomos malignos para realizar sus operaciones. Ellos utilizan los átomos y los cuerpos en descomposición de almas cuyos cuerpos eran perversos. Esos átomos perversos los utilizan para magia negra. Ahora, vamos a explicar. Cada átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Cada átomo es inteligente, tiene su inteligencia atómica. Por eso los átomos de los criminales y malvados enterrados en los cementerios constituyen verdaderas epidemias. Esos átomos de las personas, que las personas respiran en los cementerios cuando uno va a los cementerios, penetran en el organismo físico de las personas y forman en la parte etérica colonias de maldad entre el espacio que separa el sistema objetivo de nuestro sistema gran simpático. Estos átomos falsean nuestras mentes y flotan invisibles en nuestra atmósfera astral, infectando el aura de nuestros cuerpos, ya como una epidemia moral o como inteligencias atómicas que nos incitan a clases de maldades. Por lo común, en tiempo lluvioso se inhalan más estas colonias de átomos malvados. El ser humano cuando muere va al cementerio, va el cuerpo físico que queda dentro de la tumba, va el cuerpo vital que queda en estado de descomposición y va la personalidad. La personalidad dura más tiempo. El cuerpo vital se descompone simultáneamente con el cuerpo físico y eso es el cuerpo vital. ¿Sí? Lo que se llama el frío
de muertos en los cementerios. Algunas personas psíquicas lo han percibido y que personalmente, pues, yo también lo he percibido ese frío de muerte varias veces. Entonces, ese cuerpo vital es en descomposición. Cuando uno va al cementerio, uno aspira los olores, pero inconscientemente, de los cadáveres de esa cantidad de gente que están muertos en el cementerio, y aspira la parte vital, porque la parte vital, el cuerpo vital, no entra dentro de la tumba, sino queda flotando alrededor de la tumba y flota alrededor del espacio de la tumba. Entonces, cuando uno camina por esos espacios dentro del cementerio, absorbe los olores nauseabundos de los cadáveres en descomposición, pero sin darse cuenta, y los olores de los cuerpos vitales en descomposición. Y esto permite, como dice el maestro Samuel, que átomos negativos de personas que son malvadas y perversas, porque todos los que entierran en los cementerios no son malvados y perversos. Pero hay personas que sí lo son. Pueden ser narcotraficantes, tipos asesinos, o que han ocupado grandes posiciones, pero han sido narcos, han sido asesinos, etcétera. Ellos tienen átomos. Entonces, lo ideal sería, mis queridos amigos, como en la India, que no hubiera esos cementerios, que todos los seres humanos tuvieran la oportunidad de cremar sus cadáveres. Es lo más noble, lo más caritativo, más compasivo que debemos tener nosotros, esas almas de esos familiares. Ahora, uno tiene a veces un sufrimiento, pero uno tiene a veces, uno maneja el conocimiento psicológico. El tema del sufrimiento es psicológico. El maestro Samael nos dice, los problemas los crea la mente, los sostiene la mente y se eliminan cuando dejamos de pensar en ellos. Cuando se murió mi madre, me estaba esperando, me estaba preparando para la muerte. Ella murió de 93 años. Duró bien como hasta los 92, pero a los 92 ella le tocaba irse, entonces comenzaron unos problemitas, etcétera, que no duraron mucho tiempo, pero yo me tuve que preparar psicológicamente, liberándome de una cantidad de apegos que tenía con ella, porque el que sufre es un yo de apego con la persona. La conciencia no sufre, la conciencia, el porcentaje de conciencia libre que nosotros tenemos, sabe que el alma no muere. El que sufre son los apegos que tiene la persona. Entonces, me tocó, trabajé, me estaba preparando para eliminar todos esos apegos, más sin embargo, el día de la muerte, pues, me cogió de sorpresa y me llamaron, Ariel, mi mamá murió, me dijo mi hermana, yo queda uno listo, y eran como derrotazo. Comencé a respirar profundo y a ver todo lo que pensaba, todo lo que sentía, iba eliminando pensamiento por pensamiento, iba eliminando esos apegos. Al tercer día de ella haber muerto su cuerpo, ya no tenía problema. Al domingo siguiente ya no tenía ningún problema. Gracias a la noche me logré eliminar toda esa cantidad de apegos, toda esa cantidad de sentimientos, porque realmente mi mamá no murió, simplemente murió con el cuerpo físico. Ya la juzgan y debe regresar en un nuevo cuerpo. Ya se portó bien, posiblemente va, te repito, lo que uno siempre es. En todo caso, lo ideal es partir de escuchar estas enseñanzas extraordinarias. Lo más importante para mí en la vida. Ya cuando conocí la Gnosis cambió totalmente el curso de mi vida, y no solamente de mi vida, sino de mi destino, porque estaba pasando trabajo, tenía una serie de problemas de todo tipo, y apenas comencé a cambiar psicológicamente, comencé a divulgar la enseñanza inmediatamente, comencé a comprobar muchas cosas y comencé a darme cuenta que la realidad no es la materia, que la materia siempre es un vehículo de manifestación de la gran realidad, que la materia es perecedera y que lo que es perecedero no es real, que lo que es real es el alma de las cosas. Entonces comprendí grandes realidades, y entonces le pierde uno el temor a la muerte, y, y que tiene uno con un cierto respeto a que existe una ley que se llama la ley del karma. Comienza a comprender uno estas leyes y comienza a comprender que si uno viola la ley, le van dando. Y si yo
violé la ley en vidas pasadas porque hice malas obras, en esta vida me han cobrado karmas osos, con relacionados con enfermedad, relacionados con toda clase de problemas. Pero afortunadamente, haciendo buenas obras, uno paga esos karmas no cometió en vida anterior, entonces le rebajan la cuenta, le dan más, no le dan tan duro a uno, y me han perdonado la muerte muchas veces, 14 veces. Y aquí estoy todavía con ustedes entregando estas enseñanzas. No porque me han perdonado, no, porque es una realidad. La humanidad, a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera entregado esta enseñanza cuando yo pasaba trabajo, cuando yo sufría, que yo no sabía por qué sufría, etcétera. Yo hubiera sido feliz, pero no encontré ese alguien. Entonces, cuando conocí la enseñanza, yo dije, bueno, si yo pasé trabajo, entonces voy a ayudar a la pobre humanidad que no pasé trabajo y vamos a divulgar la noche en todas las formas. Y la hemos ayudado a divulgar en todas las formas, por amor, por misericordia. A la humanidad. No hago las cosas para ganar Dharma ni esas cosas, sino hay que hacerlas por amor. por- y eso nace del corazón. Pero para que nazca esa misericordia del corazón, nosotros tenemos que eliminar los defectos para que esas virtudes de caridad, que son misericordia, etcétera, se vayan manifestando en nosotros y vayamos amando más a la humanidad en su realidad como almas que están inconscientes y que necesitan una ayuda y una orientación. Entonces, el problema, como les decía, es psicológico. Que cuando uno se muere, el cuerpo, los cuerpos no se van a quedar ahí en el cementerio ni en la tumba, no. Todos los defectos, todos se van con el alma. Juzgan a la conciencia, se van a juzgar a los defectos. Juzgan a la conciencia para que haga a la partícula de conciencia que uno tiene libre. Uno tiene apenas como un 3%. A ese, el juicio se le hace a esa partícula de conciencia. Entonces ya se, para que ella haga conciencia, puede, de que la próxima vida que venga en otro cuerpo físico, trate de hacer algo para conocerse a sí mismo, para liberar su alma del pecado, porque para estar viniendo a repetir siempre la misma película, y cada día en peores condiciones, y siempre a pasar trabajo dentro de un mundo de ignorancia, donde uno no sabe nada, absolutamente nada de lo que es la realidad del universo, de la vida, de la causa de nuestro sufrimiento, de cómo liberarnos de ello. Es una vida, dice el maestro Samael, desgraciado de aquel que muere sin haber sido el motivo de su existencia, el motivo de su vida. La realidad, que nunca es ese tipo material. Lo material se procesa de acuerdo con las leyes del karma y el dharma. Le dan a uno lo que se merece, etcétera. Pero la realidad nunca es material. La realidad es conocer, liberar nuestra alma del pecado, nacer por segunda vez en conciencia y en sustancia, convertirnos en apóstoles de ese Cristo que van haciendo en nosotros y ir cumpliendo todos los procesos, pasando los procesos, las diferentes civilizaciones de misterios mayores, de misterios menores y de misterios mayores, para lograr ese Cristo, ese Hijo de Dios se instaure dentro de nosotros, vernos uno con el Padre y el glorioso al reino de los cielos. Esa es la única finalidad de la existencia de todos los seres humanos. Pero eso es difícil de comprender. En el mundo hay como 9.000 millones de habitantes, hay 8.800, 8.000 millones y pico que no forman parte de lo que se llama las multitudes. Los que estamos aquí ahora con nosotros escuchando son posibles los dos, que quieren buscar una respuesta de la vida, respuesta dentro de, dentro de nuestra misma existencia. Que tenemos que conocer los defectos, eliminarlos, liberar el alma del pecado, ciencia, y haciendo las prácticas correspondientes como laboratorio alquímico, con grandes posibilidades que somos nosotros. El problema es psicológico, lo importante es el maestro Samael. Nosotros tenemos unos sentidos físicos que nos permiten percibir lo que se llama el mundo materia, el mundo exterior. Y miramos hacia afuera, a través del sentido físico. Pero hay un sentido que nosotros no lo tenemos porque lo perdimos, que se llama el sentido de la autoobservación. En ese sentido de la autoobservación nosotros miramos dentro,
equivocadas de pensar, sentir, actuar, para conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros defectos y con los procedimientos técnicos y claves que entregamos a través de nuestro curso gratuito de psicología, cada cual proceda a irlos eliminando para despertar conciencia. Entonces, esa clave de sol tiene tres aspectos perfectamente definidos. Sol se llama clave de sol, sujeto, ¿qué son? Entonces uno se pregunta, ¿qué estoy pensando? El yo siempre está pensando. Y uno dice, ¿qué estoy pensando? Y estoy pensando en lujuria, hay un yo de lujuria. Si estoy pensando en pegarle a un tipo, pues hay un yo de ira. Si estoy pensando en una comilona ahí, etcétera, hay un yo de la gula, etcétera. Si me creo que soy importante, ¿por qué? Porque he visto conferencias, entonces hay un yo del orgullo. A través del pensamiento nosotros vemos el defecto que está pensando en nosotros. Y uno se pregunta, ¿qué estoy pensando? Tenemos conciencia de la labor que estamos realizando, eso se llama objeto. Si estamos bañando, no nos bañamos. Si estamos caminando, caminamos. ¿Por qué hacer algo diferente? Estamos haciendo. Ahora, si estamos hablando con una persona, bueno, para no dormirnos con ella, ni trayendo cosas del pasado, para hacer un sueño de conciencia, ni para permitir que esa persona nos duerma a nosotros, porque probablemente esa persona tiene más sueño tiene más dormida la conciencia que nosotros. Entonces uno hace la pregunta, ¿qué estoy pensando? Volvemos conscientes de la labor que estamos realizando. Y la tercera pregunta es, ¿en qué lugar me encuentro? Porque nosotros aquí estamos ahora, pero entre 3 horas estaremos durmiendo, estaremos en otro lugar. Entonces, nosotros, si nos preguntamos en qué lugar me encuentro y en el astral nos preguntamos en qué lugar me encuentro, vemos que estamos en otro lugar y no, no estoy en el plano físico, estoy en el plano astral, aquí hay cosas raras, etcétera, y ver qué hay de raro en el plano astral, mundo de los sueños. Entonces, y primero ver si hay algo raro aquí en el plano físico. Si usted ve algo raro, usted se estira el dedo con la intención de que se estire, ¿no? Y si él se estira, quiere decir que estás en el astral, porque esto se repite, queda grabado en la psique y se repite en el plano astral, y usted, como el cuerpo astral es etérico, cuando si usted se estira el dedo se estira, y entonces lo he estirado, y lo he estirado y lo suelto, y él regresa enseguida, porque el cuerpo astral es etérico, es de materia. Esta clave que estoy pensando está explicada bien en el curso gratuito de psicología que los invito a inscribirse, que todo eso es gratis, o nos mandan el correo electrónico al y nosotros lo escribimos, inmediatamente comienza a recibir clases de nuestro curso gratuito. Ahora sí vamos a hacer una pequeña meditación, relajación para terminar. Eh, Uno para meditar debe relajar el cuerpo y la mente. Eh, no, siempre el cuerpo se agita, siempre está. Uno si estuviera totalmente relajado se estaría manifestando la conciencia. Nosotros siempre estamos por culpa de los defectos. Entonces uno hace respiraciones lentas y profundas y se retiene el aire mejor. Y entre más lo retenga mejor, porque si usted retiene el aire, asimila mucho, prana le va a utilizar el cuerpo. Yo les voy a dar una clave, si usted logra retener, pero y progresivamente, no hay que forzar el cuerpo, retener el aire, ya cuando tenga la práctica, 2 minutos diarios, te sale conscientemente en cuerpo astral sin hacerla enseguida. Yo lo he hecho, es maravilloso. Y cualquiera de ustedes lo puede hacer, pero ustedes tenemos no relajarnos, tomar el aire, llenar toda la capacidad pulmonar y retener. Pero por ahora vamos a hacerlo sin retención, porque entonces demoramos. Entonces vamos a respirar por la nariz, respirar por la nariz, lento, profundo, llenando todas las plenas. Expulsamos. Imagina, el cuerpo gato.